La noche del 25 de enero de 2010, el mejor delantero extranjero en la historia de la Liga MX entró al baño de un bar en la Ciudad de México. Nunca volvió a salir igual. Eso ya lo sabe todo México. Pero lo que muy poca gente sabe es lo que ocurrió después de que sonó ese disparo. Lo que pasó en los pasillos de ese hospital. Lo que pasó dentro del juzgado. Lo que decidieron los médicos esa madrugada y que cambió para siempre la vida de un hombre. Y lo que sigue pasando hoy mismo, a 15 años de distancia, dentro del cráneo de Salvador Cabañas, mientras tú estás viendo este video. Revisé 47 documentos judiciales y 6 semanas de archivos de prensa de 3 países para armar esta historia de principio a fin. Lo que está en juego aquí no es solo la historia de un disparo. Es la historia de cómo un sistema que protege a cierta gente destruyó la carrera del mejor delantero del país. Y la historia de lo que le cuesta a un hombre sobrevivir cuando el sistema decide que quien disparó merece menos consecuencias que quien recibió la bala. Todo el mundo sabe que Salvador Cabañas sobrevivió. Pero nadie habla de lo que le costó sobrevivir. Nadie habla de cuánto pagó el hombre que disparó. Y nadie habla de lo que carga Cabañas en la cabeza, literalmente hasta el día de hoy. Eso cambia ahora. El hombre en la cima. Para entender lo que se perdió aquella noche de enero, necesitas entender exactamente quién era Salvador Cabañas en ese momento específico. No hace 10 años, no hace 20, en ese mes, en esa semana, en ese día. No era un jugador promedio, no era un buen delantero, era el mejor. En enero de 2010, Cabañas llevaba 5 temporadas consecutivas con el Club América y había marcado 75 goles oficiales con la camiseta azul crema. 75. En un torneo tan competitivo, tan físico y tan largo como la Liga MX, donde los defensas son duros, los árbitros dejan jugar y la altura de la Ciudad de México puede matar a cualquier delantero en el segundo tiempo, ese número no es solo impresionante, es generacional. Para ponerlo en perspectiva de lo que eso significa, en las 5 temporadas anteriores al disparo, Cabañas había terminado entre los 3 máximos goleadores del torneo en 4 de ellas. Había conquistado un campeonato con el América. Y lo había hecho de una manera que los estadísticos del fútbol llaman consistencia de élite. No una temporada brillante seguida de 2 irregulares, sino nivel máximo, mantenido año tras año. Pero Salvador Cabañas no había llegado a México con alfombra roja tendida. Había llegado desde Jejuí, un municipio del noreste de Paraguay, en el departamento de San Pedro, donde los campos de fútbol son de tierra apisonada y los zapatos de piel son un lujo. Un lugar donde si eres bueno con la pelota, el fútbol no es una opción de carrera, es la única opción de salida. Cabañas nació el 31 de julio de 1980. Creció sin los recursos que tienen los jugadores que llegan a los grandes clubes desde las academias. Creció en la pobreza dura, en la que el talento tiene que ser tan evidente que sea imposible ignorarlo. Porque no hay red de contactos ni agente que vaya a llamar a tu puerta. Su primer contrato profesional fue con el Club Nacional de Paraguay. Jugó algunos años ahí. Pasó por otros clubes del fútbol sudamericano. El camino largo, el camino que no ven los flashes, el camino de los que tienen que demostrar en cada entrenamiento que merecen estar ahí. Cuando llegó a México, llegó a los Jaguares de Chiapas primero. No al América, no a Chivas, a un equipo de la frontera sur del país,
un equipo que en ese momento todavía construía su identidad en la liga. Y ahí, en Chiapas, fue donde el fútbol mexicano tuvo su primer aviso de lo que este hombre podía hacer. En 2 temporadas con los Jaguares, Cabañas demostró que tenía algo que los reclutadores del América llevaban meses buscando. Esa capacidad específica, casi imposible de entrenar, de estar en el lugar exacto, en el momento exacto dentro del área. Los goleadores natos tienen un sexto sentido espacial, que los psicólogos del deporte llaman anticipación táctica. La capacidad de leer la jugada antes de que ocurra y mover el cuerpo hacia donde va a caer el balón medio segundo antes de que llegue. Cabañas lo tenía en grado excepcional. El América lo fichó. Y lo que pasó después es historia de la Liga MX. Sus compañeros en América le pusieron un apodo que no suena glamoroso, pero que dice todo lo que necesitas saber sobre lo que era en la cancha. El Toro. No por su físico, aunque tenía una constitución compacta y explosiva que lo hacía difícil de tumbar para los defensas. Lo llamaban el Toro por la manera en que encaraba al portero. Sin miedo, sin duda, sin la fracción de segundo de hesitación que tienen los jugadores normales cuando llegan al 1 contra 1. Cuando Cabañas llegaba al área, con el balón controlado y el portero frente a él, en el estadio había un tipo de silencio específico. Un silencio de anticipación. El tipo de silencio que solo se produce cuando todos, aficionados, compañeros, rivales, saben que algo está a punto de pasar. Y casi siempre pasaba. Pero el fútbol de Cabañas no vivía solo en México. Porque mientras dominaba la Liga MX, la selección de Paraguay lo necesitaba como a nadie. Paraguay estaba a 6 meses del Mundial de Sudáfrica 2010. La albirroja había clasificado a la Copa del Mundo y llegaba con un equipo que tenía solidez defensiva, trabajo colectivo y un compromiso táctico que hacía al equipo muy difícil de batir. Pero le faltaba algo. Le faltaba el jugador que podía decidir un partido en cualquier momento. El jugador que cuando estás encerrado en tu propio campo y necesitas a alguien que aguante un balón, que te dé oxígeno, que te genere un peligro real en la salida rápida. Ese jugador era Cabañas. Los informes técnicos de los rivales de Paraguay en esa eliminatoria son claros en ese punto. Cabañas era el componente más difícil de neutralizar del seleccionado paraguayo. Los scouts europeos que visitaron los estadios de Liga MX durante el primer semestre de 2009 lo tenían en sus listas. Clubes de España, Italia y Alemania habían enviado representantes a verlo en vivo durante los últimos 12 meses. Su valuación de mercado en ese periodo rondaba los $8 millones. Para un jugador de Liga MX, una liga que en ese momento todavía luchaba por ser reconocida internacionalmente como cantera de talento. Ese número ponía al fútbol mexicano en el mapa. Pero Cabañas no se fue a Europa. Eligió quedarse en México. Eligió América. Eligió terminar lo que había empezado. Y esa decisión, que en ese momento parecía una declaración de lealtad, una apuesta por el fútbol mexicano que lo había convertido en estrella, se convertiría, de la manera más brutal posible, en la razón por la que su carrera terminó donde terminó. Porque si se hubiera ido al Atlético de Madrid en el verano de 2009, como algunos reportes señalaban que era posible, nunca habría estado en México esa noche. Nunca habría estado en ese bar. Y esa bala nunca habría encontrado su cabeza. Pero eso no es lo que pasó. Y para entender lo que sí pasó, necesitas saber quién era el hombre que sostenía la pistola. El hombre que lo tenía todo y no quería nada a cambio. Hay ciudades en el mundo
donde ciertos apellidos funcionan como contraseñas, donde el nombre correcto en el lugar correcto abre puertas que para el resto de la gente no existen, donde hay un circuito paralelo de poder, dinero y contactos que opera con sus propias reglas, separado de las reglas que aplican para todos los demás. La Ciudad de México en 2010 era una de esas ciudades, y José Jorge Valderas Garza se movía en ese circuito. Tenía 26 años cuando disparó a Salvador Cabañas. Tenía dinero, tenía conexiones. Y tenía algo que en ese contexto es más peligroso que cualquiera de las otras dos cosas: la certeza de que era intocable. Para entender a el JJ hay que entender el mundo en que se movía. Un mundo que en México en ese período tenía un nombre específico, aunque casi nadie lo pronunciaba en voz alta. El mundo de los narco-VIP. No es un término que aparezca en los documentos judiciales. No es una categoría que el Estado mexicano reconoce oficialmente. Pero los periodistas que cubrían Nota Roja en la Ciudad de México en 2009 y 2010 sabían perfectamente de qué se trataba. Era ese espacio donde el dinero del crimen organizado se mezclaba con el dinero legítimo en los restaurantes, los antros y los eventos privados de las zonas de mayor poder adquisitivo del país. El JJ vivía en ese espacio. Su padre era un empresario con negocios en varios sectores. Tenía una estructura económica visible, presentable, la clase de estructura que permite a alguien moverse en círculos de influencia sin que nadie haga preguntas incómodas. Pero las investigaciones periodísticas y judiciales que vinieron después del disparo a Cabañas revelarían que el entorno de los Valderas tenía conexiones que iban mucho más allá del mundo de los negocios legítimos. Conexiones con estructuras del crimen organizado que operaban en el centro y norte del país. Conexiones con personas que en 2010 ya estaban siendo investigadas por las autoridades federales. Conexiones que explicaban por qué el JJ podía moverse por la ciudad con una confianza que no es la de alguien que simplemente tiene dinero, sino la de alguien que sabe que tiene protección por encima del dinero. Esa protección es lo que explica lo que pasó después del disparo. Y lo que explica los 339 días que el JJ pasó libre después de que su foto estaba en todos los periódicos del país. Pero no nos adelantemos. Porque la pregunta que más importa aquí no es quién era el JJ. La pregunta que más importa, la que los investigadores que trabajaron el caso nunca pudieron responder de manera completamente satisfactoria, es esta: ¿por qué Cabañas? ¿Qué conexión, qué deuda, qué historia previa había entre Salvador Cabañas, un futbolista paraguayo, hijo de una familia humilde del noreste del país, hombre de trabajo y cancha, y este personaje del mundo nocturno capitalino? La versión que circuló en los medios durante años fue la del altercado espontáneo. Una discusión en el baño. Palabras subidas de tono. El alcohol que hace que las cosas escalen más rápido de lo que deberían. El JJ que saca la pistola. Esa versión es plausible, es coherente y puede ser verdad. Pero entre los periodistas que cubrieron el caso de cerca en esos meses, los que revisaron los testimonios de los testigos, los que tuvieron acceso a declaraciones que nunca se publicaron completas, circuló otra versión. Una versión que los propios periodistas manejan con mucha cautela, porque no fue confirmada formalmente en el juicio. Que aquella noche en el bar Salvador Cabañas posiblemente no era el objetivo. Que había otra persona en ese establecimiento. Alguien con quien el JJ tenía un conflicto de mucho mayor calado. Alguien del mismo mundo oscuro,
y que Cabañas, que estaba ahí esa noche simplemente como parte del grupo de futbolistas que frecuentaban ese tipo de espacios, tuvo la fatalísima mala fortuna de estar en el baño en el momento en que las cosas explotaron. Esta versión nunca fue probada. El JJ no la confirmó. Los testigos del baño, y había varios esa noche en ese espacio, dieron declaraciones que en algunos puntos críticos no coinciden entre sí. La Procuraduría procesó el caso como lo que quedó documentado: disparo directo, tentativa de homicidio. Pero si esa versión es correcta, si Cabañas no era el objetivo, entonces la tragedia tiene una dimensión adicional que hace todo todavía más absurdo y más difícil de procesar. El mejor delantero del fútbol mexicano no perdió su carrera porque alguien lo odiara. No porque tuviera enemigos. No porque hubiera tomado una decisión que lo pusiera en el centro de un conflicto. Lo perdió porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y alguien con una pistola y sin freno perdió el control. Lo perdió por azar. Y eso, de alguna manera, es más perturbador que cualquier otra versión de la historia. La noche del 25 de enero de 2010. Era lunes 25 de enero de 2010. Afuera del bar, la Ciudad de México dormía a medias. La colonia Pedregal de San Ángel, una de las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo del poniente de la capital, estaba tranquila a esa hora. Las calles anchas, los árboles, los fraccionamientos cerrados con sus rejas bien puestas. El Bar era un establecimiento conocido en ese circuito. No era un bar de barrio. Era el tipo de lugar donde se mezclan los futbolistas con los empresarios jóvenes, con los hijos de familias con dinero, con los personajes de esa fauna nocturna capitalina que no aparece en los noticieros, pero que mueve mucho de lo que mueve la ciudad después de medianoche. Esa noche había varios futbolistas de primera división ahí, Cabañas entre ellos. A las 2:47 de la madrugada, según los registros documentados del caso, Salvador Cabañas entró al baño del Bar. Lo que pasó dentro de ese baño en los siguientes segundos nunca fue reconstruido de manera completamente definitiva en el juicio, precisamente porque los testimonios de los presentes tienen variaciones. Lo que sí quedó establecido con certeza médica y forense es lo siguiente: José Jorge Valderas Garza sacó una pistola calibre .25. Apretó el gatillo una sola vez. La bala entró por la sien derecha de Salvador Cabañas. Un disparo. Uno solo. Eso lo diferencia de lo que sería una ejecución. Una ejecución son múltiples disparos. Rapidez, no dejar margen. Un disparo en ese contexto, según los expertos forenses que analizaron el caso, es consistente con la hipótesis de una escalada de violencia no planificada. Alguien que saca la pistola en un momento de furia, dispara una vez, y en ese segundo en que el arma está todavía humeante, se da cuenta de la magnitud de lo que acaba de hacer. El JJ salió del baño, caminó hacia la salida del bar y desapareció en la noche de la Ciudad de México. Adentro, en el baño, Salvador Cabañas estaba en el piso. Este es el detalle que más impacta cuando lo lees en los reportes de esa noche, y que hay que repetir porque su magnitud no cabe completamente en una sola lectura. Cabañas seguía consciente inmediatamente después del disparo. Estaba en el piso del baño de ese bar, con una bala calibre .25 alojada en la base de su cráneo, y seguía consciente. Reconoció a algunas de las personas que llegaron a ayudarlo. Según los testimonios recogidos por los primeros respondedores, intentó hablar,
Un hombre que ese mismo día tenía 75 goles en Liga MX y un boleto de ida al Mundial de Sudáfrica, tirado en el piso de un baño de bar con una bala en la cabeza, consciente todavía, intentando decir algo. No hay manera de leer eso sin que algo dentro de ti haga una pausa. Los primeros en llegar al bar, testigos que estaban en el establecimiento esa noche, encontraron la escena y llamaron a los servicios de emergencia. El tiempo que transcurrió entre el disparo y la llegada del personal médico fue de aproximadamente 12 minutos, según los registros hospitalarios del caso. 12 minutos con una bala en la cabeza, en el piso de un baño. La ambulancia trasladó a Cabañas al Hospital Ángeles del Pedregal, que por ubicación geográfica era el centro hospitalario de alta especialidad más cercano a la escena. El neurocirujano de guardia que lo recibió esa madrugada, cuya declaración pública quedó registrada en los archivos periodísticos del caso, describió la condición de Cabañas al ingreso como crítica. Su estimación inicial de probabilidad de supervivencia era menor al 40%. 40% de posibilidades de llegar al amanecer. Para ese momento, el Club América ya sabía lo que había pasado. Un directivo recibió la primera llamada poco después de las 3 de la mañana. Los responsables del club se movilizaron hacia el hospital de inmediato. Pero lo más impactante de esa noche no ocurrió dentro del hospital. Ocurrió afuera. Para el amanecer del 25 de enero, cientos de aficionados del América, nadie sabe exactamente cuántos, los reportes hablan de cientos, quizás más, habían llegado al exterior del Hospital Ángeles de manera completamente espontánea, sin convocatoria, sin redes sociales que los organizaran, con velas que compraron en la tienda de la esquina, con camisetas azul crema desgastadas de tanto lavarlas, con carteles escritos en cartón con plumón negro. Esa imagen, esa multitud reunida a las 5 de la mañana en el estacionamiento de un hospital de la Ciudad de México, rezando por un paraguayo que había hecho de México su segunda patria. Es una de las imágenes más honestas que ha producido el fútbol mexicano en lo que va de este siglo. No era la directiva del club. No era la afición organizada con sus banderas y sus tambores. Era gente que se despertó en la madrugada porque la noticia había llegado a sus teléfonos, se puso lo primero que encontró, salió a la calle y manejó hasta ahí porque simplemente no podía estar en su casa sabiendo lo que estaba pasando. Ese nivel de conexión entre un jugador y su afición es algo que no se compra. Es algo que solo se gana con años de goles en el momento exacto, de esfuerzo visible, de esa sensación que el estadio siente cuando ves que el tipo que lleva la camiseta está dejando todo dentro de la cancha. Cabañas lo había ganado, y esa noche la afición lo estaba pagando de regreso. Mientras afuera la gente rezaba, adentro los médicos enfrentaban la decisión más difícil de esa madrugada. Una decisión con consecuencias permanentes. Una decisión que todavía hoy, 15 años después, define la vida de Salvador Cabañas. La decisión que nadie quería tomar. Visual, imágenes de quirófano, monitores, instrumentos quirúrgicos, luz blanca intensa, estilo, tono clínico, frío, clip, B-roll médico genérico sin rostros. La bala calibre .25 que entró por la sien derecha de Salvador Cabañas no salió por el otro lado. Se detuvo. Se alojó en la base del cráneo, en una posición anatómica que cualquier neurocirujano reconoce inmediatamente como una de las más complicadas que existen. A milímetros del tronco encefálico, la estructura que regula la respiración, la frecuencia cardíaca, los reflejos básicos de supervivencia.
El equipo médico que operó a Cabañas en las primeras horas, una situación de urgencia máxima, con recursos disponibles en ese hospital en ese momento, tenía que tomar una decisión con consecuencias que ningún modelo podía predecir con certeza. Extraer la bala o dejarla donde estaba. Extraerla significaba operar en una de las zonas más sensibles y peligrosas de toda la anatomía humana. Cualquier error milimétrico en esa cirugía, cualquier movimiento inadvertido, cualquier sangrado que no se controle en el momento preciso, podía causar daño permanente al tronco encefálico. Podía provocar una parálisis irreversible. Podía matar a Cabañas sobre la mesa de operaciones. Pero dejar la bala tampoco era una decisión sin riesgos. Un cuerpo extraño metálico alojado en el cráneo genera inflamación crónica. Puede infectarse. Los fragmentos metálicos, en algunos casos documentados en la literatura médica, generan complicaciones neurológicas que pueden aparecer semanas, meses o incluso años después del evento inicial. Sin mencionar el riesgo mecánico. Una bala que se mueve unos milímetros en una dirección equivocada puede hacer lo que el disparo original no hizo. Los médicos evaluaron las opciones, evaluaron las imágenes, evaluaron las probabilidades y eligieron no extraerla. Esa decisión fue la correcta. Es lo que dice la medicina. Hay consenso en que en esas condiciones específicas, posición de la bala, riesgo quirúrgico inmediato, estado general del paciente, dejarla era la opción que ofrecía mayor probabilidad de supervivencia sin complicaciones inmediatas. Esa decisión también selló el destino de Salvador Cabañas para el resto de su vida. Porque la bala que los médicos decidieron no extraer esa madrugada del 25 de enero de 2010 sigue ahí. Hoy mismo, mientras tú estás viendo este video, mientras Cabañas se levanta en la mañana y toma su café y ve a sus hijos, hay una bala calibre 0,25 alojada en la base de su cráneo. 15 años ahí. La cirugía de urgencia que sí se realizó esa madrugada fue la intervención para controlar la hemorragia interna que el impacto había generado. Esa operación duró 4 horas y 40 minutos. Cuando terminó, Salvador Cabañas seguía vivo, débil, con daño neurológico todavía por evaluar, con una bala en la cabeza, pero vivo. En los días siguientes, mientras los médicos evaluaban el alcance de las secuelas, la pregunta que todo el mundo en el fútbol mexicano se hacía en voz baja, pero no en voz alta, era esta: ¿va a poder volver a ser el mismo? La respuesta que el cuerpo de Cabañas fue dando en las semanas siguientes era complicada. Tenía dificultades para mantener el equilibrio al caminar. Episodios de visión doble que hacían que el mundo a su alrededor pareciera desdoblado. La concentración afectada. Esa concentración de hierro que lo hacía tan difícil de marcar dentro del área. Los médicos hablaban de recuperación gradual. Hablaban de paciencia. Hablaban de rehabilitación. Nadie usaba las palabras volver a jugar fútbol profesional. Nadie. Todavía no. Pero Salvador Cabañas ya estaba pensando en eso desde el primer día que recuperó la claridad suficiente para pensar. Y eso es el capítulo más extraordinario de toda esta historia. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de lo que estaba pasando al mismo tiempo, a varios kilómetros del hospital, en las calles de la ciudad. El hombre que había disparado estaba libre. 339 días, el escándalo que nadie gritó suficientemente fuerte, visual, mapa de la Ciudad de México de noche. Iluminado, estilo, plano aéreo, clip, archivo CDMX nocturno.
José Jorge Valderas Garza abandonó el bar aproximadamente 1 minuto después del disparo. Nadie lo detuvo. No porque nadie supiera lo que había pasado, sino porque en ese minuto de confusión, de gritos, de la gente reaccionando al sonido del disparo y a la imagen de Cabañas en el piso, el JJ caminó hacia la salida y salió a la calle. Y desapareció. En las primeras horas del 25 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibió los primeros reportes. Los testigos del bar identificaron al tirador. Su nombre llegó a los investigadores relativamente rápido. No era un desconocido, era una persona conocida en esos circuitos, alguien con cara y nombre. En los días siguientes se emitió la orden de aprehensión. Su fotografía apareció en periódicos y en los noticieros. La Procuraduría lo declaró buscado. Su nombre estuvo en los medios desde prácticamente el primer día. Pero el JJ no fue capturado. Visual. Portadas de periódicos mexicanos de enero de 2010 con la foto del JJ/estilo. Collage de portadas/clip, Archivo Periodístico 2010. No en la primera semana, no en el primer mes, no en los primeros 6 meses. El JJ estuvo libre durante 339 días después de dispararle a Salvador Cabañas en el baño del bar. 339 días. Para cualquier persona que no conoce cómo funciona el sistema judicial mexicano o cómo funcionaba en 2010, ese número parece absurdo. Un hombre cuya foto era noticia nacional, cuyo nombre estaba en boca de todos los medios del país, en una ciudad de más de 20 millones de habitantes, con una orden de aprehensión activa. 11 meses libre. La versión oficial fue siempre la misma. Las investigaciones llevaban tiempo. El sujeto contaba con recursos para esconderse. Se trabajaba en líneas de investigación activas. Las respuestas institucionales que aparecen cuando el resultado es inaceptable, pero nadie quiere hacerse responsable de explicar por qué. Los periodistas que siguieron el caso de cerca en esos meses, y hay varios que publicaron reportajes importantes durante ese periodo, señalan una explicación más concreta. Una explicación que tiene 3 componentes. El primero, dinero. El JJ tenía recursos suficientes para moverse, para cambiar de ubicación, para pagar a quien fuera necesario pagar para mantener esas ubicaciones sin filtraciones. El segundo, contactos. Los nexos que vinculaban al entorno de los Valderas con estructuras de poder, tanto legítimas como no, creaban una red de protección informal que funcionaba como escudo. Gente que sabía dónde estaba y no hablaba. Gente que podía advertir con tiempo si las autoridades se estaban acercando. El tercero, un sistema que en 2010 todavía tenía agujeros enormes en la coordinación entre dependencias, en la protección de testigos, en la capacidad real de rastrear a personas con recursos. La suma de esas 3 cosas mantuvo a el JJ fuera del alcance de la justicia durante casi 1 año. Mientras tanto, a esos kilómetros de distancia, Salvador Cabañas aprendía a caminar de nuevo. El contraste entre esas 2 realidades simultáneas. El hombre que disparó moviéndose libre por la ciudad, mientras el hombre que recibió la bala aprendía a poner un pie delante del otro. Es el tipo de imagen que se instala en la memoria y no se va fácil. Pero hay algo más que ese contraste, algo que complica todavía más la imagen. Durante esos 11 meses, el JJ siguió apareciendo en la vida social de la ciudad. Hay reportes, algunos publicados, algunos no, de que fue visto en establecimientos nocturnos.
de que su nombre seguía circulando en esos mismos circuitos donde había estado la noche del disparo. No en el anonimato total de alguien que tiene miedo y se esconde en un sótano, sino con una cierta insolencia que solo puede tener alguien que cree que nada le va a pasar. Esa insolencia, esa confianza de que el sistema no lo iba a alcanzar, es el retrato más honesto de lo que significaba ser quien era el JJ en la Ciudad de México en ese periodo. El 19 de enero de 2011, 11 meses y 25 días después del disparo, José Jorge Valderas Garza fue finalmente detenido. Los detalles operativos de la captura nunca fueron completamente transparentados. No se sabe con exactitud cómo fue localizado, quién dio la información, qué cambió en esos días finales de enero de 2011 para que la detención fuera posible cuando 11 meses de búsqueda activa no habían producido resultado. Lo que sí sabemos es que el día de su detención, Salvador Cabañas llevaba casi un año en rehabilitación, que había recuperado parte de su movilidad, pero no toda, que todavía tenía secuelas documentadas y que la bala seguía en su cabeza. El JJ fue procesado y el juicio comenzó. En 2012 fue sentenciado, pero la sentencia que recibió y lo que pasó después de esa sentencia es donde esta historia da el giro más doloroso de todos. 22 años, 8 cumplidos. Visual: exterior de reclusorio en CDMX, edificio institucional, frío, estilo, foto diurna, luz plana, clip, archivo periodístico. El sistema judicial mexicano sentenció a José Jorge Valderas Garza a 22 años de prisión por tentativa de homicidio, calificado contra Salvador Cabañas, entre otros cargos relacionados. 22 años. En términos comunicativos, en lo que esa cifra le dice a la sociedad, 22 años es una sentencia que afirma algo. Que lo que el JJ hizo tuvo consecuencias proporcionales. Que dispararle a uno de los deportistas más representativos de México, destruir su carrera y afectar su vida para siempre, no es algo que se resuelve con una pena menor. 22 años comunica seriedad. Pero el sistema penitenciario mexicano tiene un mecanismo que se llama reducción de condena por buena conducta. Es un instrumento legal legítimo, diseñado con una filosofía que tiene sentido en papel. Incentivar la rehabilitación, premiar el comportamiento positivo dentro del sistema, dar a las personas un camino de reintegración progresiva. Cuando ese mecanismo se aplica con criterios claros, supervisión real y proporcionalidad al delito, puede funcionar bien. Cuando se aplica a alguien que tiene los recursos para navegar el sistema, con ventajas que otros reclusos no tienen, el resultado es diferente. José Jorge Valderas Garza salió del reclusorio en aproximadamente 8 años. 8 de 22. Para contextualizar eso de manera concreta, en ese mismo año en que el JJ salió, Salvador Cabañas llevaba una década cargando con las consecuencias físicas y psicológicas del disparo. Llevaba 10 años con una bala en el cráneo. Llevaba 10 años con una vida completamente rediseñada alrededor de lo que un disparo de 3 segundos le hizo. El hombre que disparó cumplió 8 años. El hombre que recibió el disparo lleva 15 cargando con las consecuencias. Esa asimetría, ese contraste brutal entre lo que pagó quien disparó y lo que ha seguido pagando quien recibió el disparo, no necesita mucho análisis. Se sostiene sola. Es su propio argumento. Lo que hace este capítulo todavía más difícil de procesar es que el JJ, después de salir, no entró en la narrativa pública, de manera que permitiera ver consecuencias visibles más allá de los años de cárcel.
Su paradero post-liberación no fue objeto de cobertura sostenida. No hubo seguimiento periodístico sistemático. Salió del radar de la misma manera silenciosa en que entró al reclusorio. Mientras que Cabañas, que no cometió ningún delito, que fue la víctima, que perdió su carrera sin haberla querido perder, siguió siendo noticia en cada aniversario del disparo, en cada documental, en cada retrospectiva del fútbol mexicano que se hace cada enero. Como si el sistema necesitara que la víctima mantuviera la historia viva porque prefería que el perpetrador fuera olvidado lo antes posible. Pero Salvador Cabañas tiene una historia que no termina con el disparo. Tiene una historia que empieza, en cierto sentido, el día en que salió del hospital, el regreso. Lo que nadie creyó posible, visual. Imágenes de rehabilitación física, caminatas con apoyo, ejercicios de motricidad fina, trabajo con balón a distancia corta, estilo, cámara íntima, luz natural sin dramatismo / clip, archivo de reportajes sobre su recuperación 2010 a 2011. Hay algo en Salvador Cabañas que los médicos que lo atendieron en los meses de rehabilitación describieron de manera consistente en las entrevistas que dieron a los medios en ese periodo. Algo que no aparece en los exámenes neurológicos, que no se mide con una resonancia magnética, que los terapeutas físicos solo pueden observar y anotar en sus registros. Una negativa absoluta, categórica, sin matices, a aceptar que su historia como futbolista profesional había terminado. Desde las primeras semanas de rehabilitación, en los momentos en que su condición le permitía comunicarse con claridad, Cabañas hablaba de volver a jugar. No de caminar bien, no de recuperar una vida normal, de volver a jugar fútbol al nivel profesional. Con el balón, en la cancha. Los médicos le explicaron los riesgos con toda la claridad que la ética médica exige. Le explicaron que cualquier golpe en la cabeza, cualquier colisión con otro jugador, cualquier balón que le llegara de frente al cráneo, cualquier caída de cabeza, podía mover la bala de su posición actual. Podía desencadenar consecuencias neurológicas imposibles de predecir, que jugar fútbol profesional con una bala calibre 0,25 alojada en la base del cráneo no era una decisión médica razonable. Cabañas los escuchó, agradeció la información y siguió entrenando. Hay en esa terquedad, en esa negativa a aceptar el límite que la medicina le ponía, algo que puede leerse de dos maneras. Desde una perspectiva, es una irresponsabilidad. Poner en riesgo la propia vida por una carrera, aunque sea la carrera que te define desde los 6 años, es una decisión que desde afuera se puede cuestionar. Desde otra perspectiva, es la única respuesta coherente que podía dar alguien cuya identidad entera había sido construida alrededor de esa actividad. Para Cabañas, el fútbol no era un trabajo, era lo que él era. Y la bala no solo le había quitado el trabajo, le había quitado la respuesta a la pregunta de quién era. Volver a jugar no era una ambición deportiva, era una reconstrucción de identidad. En 2011, Cabañas regresó a Paraguay. Regresó a Jujuy, a los campos donde había empezado, a los lugares que conocía antes de que el fútbol lo llevara a México. Antes de que México lo convirtiera en estrella, antes de que una noche en un bar le cambiara todo. Y empezó a entrenar. Primero despacito, con las limitaciones que el cuerpo le imponía y que no podía ignorar. La visión doble que regresaba en algunos momentos. La fatiga que llegaba antes de lo que antes llegaba. La necesidad de adaptar cada movimiento a una cabeza que ahora cargaba algo que antes no cargaba. El proceso tardó meses.
Hubo sesiones que terminaban abruptamente porque el cuerpo decía que no seguía. Hubo días en que el progreso parecía real y días en que retrocedía. Hubo momentos en que las personas cercanas a Cabañas, su familia, sus allegados, debieron haber tenido conversaciones muy difíciles sobre si esto tenía sentido, pero Cabañas siguió. Y en 2012, exactamente 2 años después del disparo, firmó contrato con el club Rubio Ñu de la Primera División de Paraguay. 2 años después de que una bala le abrió la cabeza en el baño de un bar en la Ciudad de México, Salvador Cabañas volvió a jugar fútbol profesional, con la bala todavía adentro. Jugó partidos, metió goles, completó temporadas. No era el mismo Cabañas de América. Eso era claro para cualquiera que lo hubiera visto jugar en el Azteca. La explosividad ya no estaba. La velocidad de reacción dentro del área tenía limitaciones que antes no existían, pero estaba ahí, en la cancha, con la camiseta, haciendo lo único que sabía hacer desde los 6 años. Después del Rubio Ñu hubo otros equipos, otras etapas en el fútbol paraguayo, más modestas, más alejadas del reflector internacional, intentos genuinos de seguir. La realidad fue imponiéndose gradualmente, no de golpe, sino poco a poco, gol a gol, partido a partido, hasta que en algún punto la distancia entre lo que quería ser y lo que el cuerpo podía dar se volvió imposible de cerrar. El Cabañas que había hecho llorar de alegría al Estadio Azteca no iba a volver. Esa versión específica de él quedó en ese baño del Barbar el 25 de enero de 2010. Lo que siguió fue la historia de un hombre aprendiendo a construir una versión diferente de sí mismo. Una versión sin los focos, sin el rugido del Azteca, sin los 75 goles, con una bala en la cabeza que nadie sacó. Y esa historia, la de después, es en muchos sentidos la más importante de todas. La vida, después, el costo que no se mide en dinero. Salvador Cabañas tiene 44 años. Vive en Paraguay. Tiene hijos que ha visto crecer. Aparece en eventos del fútbol paraguayo, en actividades comunitarias, en encuentros con jóvenes que juegan a la pelota y que conocen su historia, o una versión simplificada de su historia, sin haberlo visto nunca jugar en vivo. Se ve bien, se ve tranquilo. Pero hay algo que Cabañas dijo en una de las pocas entrevistas que ha concedido en los últimos años. Una frase que cuando la lees se instala en algún lugar dentro de ti y no se va fácil. Dijo que no recuerda esa noche, que tiene un blanco completo en la memoria de esas horas. Visual, texto en pantalla. No recuerdo esa noche. Tengo un blanco completo. Barra estilo. Tipografía simple, sin adornos, barra clip, motion graphics. El disparo borró de su memoria el evento mismo. No recuerda el bar. No recuerda el baño. No recuerda el momento en que la bala lo alcanzó. No recuerda las horas previas al disparo ni las primeras horas después. Es un espacio vacío en la línea de tiempo de su vida. Esto tiene una explicación neurológica. Los traumas severos en la cabeza frecuentemente producen amnesia anterógrada o retrógrada, la pérdida de memoria de los eventos cercanos al momento del daño. El cerebro, bajo el estrés extremo del impacto y la hemorragia, no consolida esos recuerdos de la manera normal. Por un lado, se puede ver como una misericordia. No cargar con el recuerdo vívido del momento más traumático de tu vida tiene algo de alivio. Por el otro, hay algo profundamente perturbador en eso, en que el evento que más te definió, el evento que dividió tu vida de manera absoluta en un antes y un después, sea precisamente el que tu mente no puede recuperar. Lo que Cabañas sí recuerda con total claridad, lo que ninguna bala pudo borrar,
es lo que era antes de esa noche. Recuerda los goles. Recuerda el olor de la cancha del Azteca. Recuerda lo que se sentía llegar al área y saber con esa certeza absoluta que solo tienen los goleadores natos que la pelota iba a entrar. Y ese contraste entre lo que recuerda con toda nitidez y lo que ya no puede volver a ser, es posiblemente el costo más invisible y más permanente de esa bala. No el dolor físico, aunque ese estuvo y en ciertos momentos sigue estando. No las secuelas neurológicas documentadas, aunque esas también. No el dinero que no llegó, los contratos que no se firmaron, el mundial al que no pudo ir. El costo más grande es ese, la distancia entre quien era y quien el disparo lo obligó a hacer. Y sin embargo, lo que Cabañas ha hecho con esa distancia, la manera en que ha elegido habitarla, es algo que merece ser nombrado. En esa entrevista ya mencionada, le preguntaron si le guardaba rencor al hombre que disparó. Cabañas respondió que no tenía espacio para el rencor, que el rencor es un peso que no puede pagar la deuda que tiene con la vida por haberle dado una segunda oportunidad cuando los médicos lo tenían con 40% de posibilidades de sobrevivir. Un hombre con una bala en la cabeza. Sin rencor. Hay personas que leen eso y piensan que es una respuesta demasiado noble para ser completamente verdad. Que alguien que perdió lo que perdió no puede no guardar rencor. Puede ser. Los seres humanos son complicados y lo que dicen en una entrevista no es necesariamente lo que sienten en la oscuridad de las 3 de la mañana. Pero también puede ser exactamente lo que parece. Un hombre que procesó una tragedia de una magnitud que la mayoría de nosotros nunca vamos a enfrentar y que eligió, con toda la conciencia que tiene con una bala en el cráneo, no cargar también con el peso del odio. Esa elección, si es real, dice más sobre Salvador Cabañas que cualquiera de sus 75 goles. El sistema que lo hizo posible, visual. Imágenes de vida nocturna en zonas de alto poder adquisitivo, en CDMX, bares, coches de lujo, personas entrando a establecimientos nocturnos, barra estilo, B-roll nocturno, sin identificar personas barra clip, archivo CDMX genérico. El caso Cabañas no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un contexto muy específico que el fútbol mexicano nunca terminó de procesar de manera honesta. La pregunta que pocas personas se hicieron públicamente después del disparo, y que este documental tiene la obligación de hacer porque sin ella esta historia queda incompleta, es la siguiente. ¿Por qué los jugadores más importantes de la Liga MX estaban en ese bar aquella madrugada? No era Cabañas solo. En el bar esa noche había varios futbolistas de primera división, de diferentes equipos. El bar no era un bar anónimo de la ciudad. Era un establecimiento bien conocido en ciertos circuitos de la capital, donde la mezcla entre el mundo del fútbol, el dinero empresarial y los personajes de la vida nocturna era una constante documentada. Esa mezcla no era un accidente, era un modelo de negocio. Los establecimientos que se especializaban en atraer a futbolistas famosos ofrecían un paquete. Acceso prioritario, mesas reservadas, discreción. A cambio, la presencia de estrellas del fútbol en esos lugares atraía a otro tipo de clientela. La clientela con mucho dinero que quería estar en el mismo espacio que los jugadores de televisión. Era un círculo lucrativo que beneficiaba a los dueños de los establecimientos y que resultaba atractivo para los futbolistas porque la atención que recibían en esos espacios era una extensión de la que recibían dentro de los estadios. El problema con ese modelo
es el que quedó demostrado aquella madrugada de enero. En esos espacios, los jugadores estaban en un entorno que ellos no controlaban, con personas que ellos no habían elegido que estuvieran ahí, en situaciones que podían escalar de una manera que no tenían manera de anticipar. En 2010, la Liga MX no tenía un protocolo formal y sistematizado de restricciones de vida nocturna para sus jugadores. Cada club tenía sus propias reglas internas. Toque de queda antes de partidos, restricción de alcohol en periodos de alta competencia. Pero no había ningún estándar de la liga que estableciera lineamientos de seguridad para los futbolistas más expuestos del país. Los clubes europeos de primera línea habían desarrollado protocolos mucho más estructurados en ese periodo. No porque los futbolistas europeos fueran más responsables, no lo son necesariamente, sino porque los clubes habían tenido sus propios incidentes y habían aprendido de ellos. Habían implementado sistemas de protección que incluían desde escoltas hasta acuerdos con la policía local para vigilancia discreta de los establecimientos que sus jugadores frecuentaban. En México, el aprendizaje institucional de esos protocolos fue mucho más lento, y la falta de ese aprendizaje tuvo consecuencias concretas. Después del disparo a Cabañas, hubo declaraciones de directivos. Hubo reuniones en las oficinas de la Liga MX. Hubo promesas de que las cosas iban a cambiar. Pero el cambio estructural real, el desarrollo e implementación de un protocolo serio y sistemático de seguridad para los futbolistas de primera división, fue fragmentado, incompleto y nunca llegó a institucionalizarse de manera uniforme en toda la liga. No estoy diciendo que Cabañas cometió un error al estar en ese bar. No lo estoy diciendo. Tenía 29 años, era soltero, era el mejor jugador del país y tenía todo el derecho del mundo de tener una vida fuera del campo de entrenamiento. Lo que estoy diciendo es que el sistema que rodeaba a los jugadores más importantes de la liga en ese periodo los dejaba extraordinariamente expuestos a entornos de riesgo, sin protección real, sin protocolos, sin la estructura que en otras ligas del mundo ya existía para reducir esa exposición. Y que esa exposición no fue una abstracción estadística. Tuvo un nombre y una fecha concreta: Salvador Cabañas. 25 de enero de 2010. Una bala en el cráneo que 15 años después sigue ahí. La verdad completa. Voy a juntar ahora todo lo que dejamos abierto, todo lo que prometí al principio de este documental. La bala sigue en el cráneo de Salvador Cabañas, 15 años después. Una bala calibre 0,25, disparada por José Jorge Valderas Garza, el 25 de enero de 2010 en el baño de un bar en la colonia Pedregal de San Ángel, Ciudad de México. Los médicos que lo atendieron esa madrugada evaluaron que extraerla era más peligroso que dejarla. Ese diagnóstico nunca cambió. Ningún avance médico posterior ofreció una ventana quirúrgica suficientemente segura para intentar la extracción. La violencia de esa noche nunca terminó de salir del cuerpo de Salvador Cabañas. Eso no es metáfora, es un hecho médico verificable. El JJ cumplió aproximadamente 8 de sus 22 años de condena. Su paradero actual no es de conocimiento público. No hay seguimiento periodístico sistemático de su vida post-reclusorio. Para el sistema de información pública, en cierto sentido, ya no existe. Paraguay no tuvo a Cabañas en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y aquí es donde hay que detenerse un momento para hacer una valoración, que normalmente no se hace porque mezcla lo especulativo con lo documentable. Pero hay que hacerla.
El seleccionado paraguayo llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010. Fue la mejor actuación histórica de Paraguay en una Copa del Mundo. Con un equipo que tenía solidez táctica, un colectivo bien trabajado y jugadores de calidad en todas las líneas. Sin Cabañas. Visual. Imágenes del Paraguay en el Mundial. 2010. Sus partidos. Su avance hasta cuartos. Estilo. Archivo de transmisión deportiva. Clip. Imágenes de Archivo Mundial 2010. Con Cabañas sano, en plena forma, en el mejor momento de su carrera, que era exactamente el período en que lo balearon. Ese equipo habría tenido un componente adicional de peligro ofensivo que ninguno de los rivales que enfrentó en esa Copa del Mundo habría podido neutralizar de la misma manera. ¿Habrían llegado más lejos? No lo podemos saber. El fútbol no funciona con contrafactuales definitivos. Pero sí podemos saber que la ausencia de Cabañas fue un factor táctico real que los equipos rivales tomaron en cuenta en su preparación. El Club América nunca encontró a alguien que llenara ese espacio de manera sostenida. Hubo buenos delanteros después de Cabañas. Hubo temporadas brillantes de jugadores que llegaron al Azteca con la ambición de ser lo que él había sido. Pero ese perfil específico, el 9 que combina potencia, inteligencia posicional, frialdad para definir y capacidad de sostener el balón bajo presión física, no volvió a instalarse de manera consistente en el Azteca durante años después. Y aquí viene el número que dimensiona todo lo que perdió el fútbol esa noche. En enero de 2010, Cabañas tenía 29 años. Para un delantero de alto rendimiento, los años más productivos en términos de goles son los que van de los 27 a los 32. Era exactamente la ventana que tenía por delante. 5 años de rendimiento de élite, como mínimo, porque había jugadores de su perfil que extendían esa productividad hasta los 34 o 35. 5 años de contratos al nivel que estaba cotizado. 5 años de oportunidades europeas que habían estado sobre la mesa. 5 años de titularidad en una selección paraguaya que acababa de demostrar que podía llegar a cuartos de un mundial. La proyección de ingresos para ese periodo, sumando salario, imagen y valor de mercado, superaba los $12 millones. Una bala de calibre 0,25, 3 segundos en un baño, 12 millones de carrera borrada. Pero el número que más importa en esta historia no es ese. El número que más importa es uno que no tiene precio de mercado y que ninguna hoja de cálculo puede calcular. Es el número de goles que Salvador Cabañas habría metido si el 25 de enero de 2010 hubiera elegido quedarse en casa. Nadie sabe ese número. Nadie va a saber nunca ese número. Y esa ignorancia perpetua, ese cuánto más habría sido, que no tiene respuesta, es el verdadero costo de esa bala. El que persiste, el que no expira, el que no reduce condena por buena conducta ni sale a la mitad del tiempo. Salvador Cabañas tiene 44 años y una bala en la cabeza. No guarda rencor. El JJ cumplió 8 años y está en algún lugar del que nadie habla. Esa asimetría no es solo una historia de injusticia. Es el retrato más honesto de cómo funciona un sistema cuando quien dispara tiene dinero y conexiones. Y cuando quien recibe la bala, por mucho talento que tenga, por mucho que un estadio entero lo ame, es al final simplemente un hombre solo en el lugar equivocado. Y lo que hace a Salvador Cabañas extraordinario no son los 75 goles en Liga MX. No es el intento de regreso con una bala en la cabeza. No es la fortaleza física de sobrevivir cuando los médicos le daban 40%.
Lo que hace extraordinario a Salvador Cabañas es que después de todo eso todavía está, sin rencor, con la bala adentro, todavía de pie. Hay una pregunta que este caso abrió en 2010 y que el fútbol mexicano nunca respondió completamente. El juicio del JJ estableció culpabilidad, pero nunca se investigó de manera pública y transparente la red que lo mantuvo libre durante 339 días. ¿Quién lo escondió? ¿Qué conexiones específicas operaron durante esos 11 meses para mantener a un hombre buscado por toda la Procuraduría de la Ciudad de México fuera del alcance de la justicia? Esa red no es un fenómeno exclusivo del caso Cabañas. Es un patrón que tiene otros nombres, otras víctimas, otras historias igual de documentadas, igual de importantes y mucho menos contadas que la de El Toro. La siguiente es una de ellas. Suscríbete al canal para no perdértela.